Y para mí hoy día ahí veo a Pablo que se conecta, es realmente una alegría grande poder tener acá mi primer docente de constelaciones familiares. Y él dice que lo digo a todos, pero no es cierto. Él ha sido el primero, así que muchas gracias, Pablo, por mostrarme este camino. Bueno, si estoy acá, diría que si estamos acá también como la tribu, fue gracias a ese gatillo que sentí por toda esta visión, esta filosofía. Así que ahora le voy a lanzar la invitación a Pablo, a ver si logra sumarse. Ahí está, Pablo. Ahí está, Pablo. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. ¿Qué Muchas tal, Pablo? gracias. ¿Se escucha bien, Pablo? ¿Me escuchas bien? Se escucha perfecto y me gustó mucho la música que pusiste de entrada. Sí, estaba indeciso entre Depeche Mode o algo más latino, pero no dije, eso deben ser sus años. Sí, sí, son mis años así de salir a bailar Y descontroladamente. yo te imaginaba, no sé, yo no te conozco en ese entonces, obviamente, porque creo que tendrás unos 10 años más que yo, Pablo, ¿sí o no? Yo tengo 54, así que Ya. esa es la música de fines de los 80, principios de los 90, cuando estaba estudiando medicina en Córdoba. Y justamente te imaginaba en estos años, no sé por qué, pero todo así con pelo largo, tipo, ¿cómo se No, llama? no, Ah, no ¿no? tenía pelo largo, pero tenía pelo, Ah, ok. tenía cabello. Te imaginaba tipo los dark. ¿Cómo le dicen allá en Argentina esto de los que siguen los Cure? Dark, no, podía pasar, era más así una onda de hipón rockero, que le gusta el folclore, la cumbia, In Excess, Depeche Mode. Ah, ok, ok. ¿Y viste alguna vez, tuviste la oportunidad de verlos a Depeche Mode en vivo? ¿Allá No, vinieron? desafortunadamente. Me perdí de Police, me perdí de Sting, me perdí varios, por el hecho de vivir en Córdoba y que la mayoría de los recitales eran en Buenos Aires. Entonces era todo un tema venirse a Buenos Aires a ver un recital. Desde lo Me- económico y también, bueno, que podía ir a bailar con música de cuarteto en vivo en Córdoba, porque para también me los, gusta el cuarteto. para los que no conocemos bien la geografía de allá, Córdoba, ¿cuánto más o menos dista de Buenos Aires, más o menos? Y 900 kilómetros, Ah, un montón, un un montón, montón. sí, bastante, bastante. Y Y ya que... no, Ah, sí, sí, adelante, Pablo. que había algunos recitales de rock, el Chateau Rock, que fue sus inicios cuando yo estaba en segundo año de la facultad, y bueno, y se consumía mucho rock nacional también. A Soda So- Stereo sí lo fui a ver. ah, ok, ok. Escúchame, Pablo, hablando de lugares, em, no sé si lo pronuncio bien. Jujuy. Jujuy, sí, con J, sí, Jujuy. Mira, si hay un lugar que tengo ganas de conocer, también gracias a ti, es justamente Jujuy. Bueno, Porque no te quede con las ganas, Andrea. me parece que en Jujuy, no sé qué, por eso te lo pregunto, pasaron o pasan cosas eh, que hicieron florecer muchos, diría, terapeutas, artistas. ¿Qué pasaba allá o qué pasa? ¿Es una tierra fértil en ese sentido? Es ¿Cómo una es? tierra con mucha cultura, más allá de la belleza del paisaje. Es un lugar con mucha cultura que tiene que ver también con la cultura incaica y su unión con el sincretismo, con lo católico, con lo que sucedió con la conquista y persistió. Entonces hay muy buenos músicos, hay muy buenos poetas, la danza, las comidas típicas. En todo el país de la Argentina, digamos que es lo que más cultura tiene a lo largo de los siglos. Esa es tu Más tierra allá de de lo que origen, implica, ¿no? ese es el lugar donde mi madre nació, hija de criollos, trabajadores rurales, y mi padre nació allá, hijo de españoles, de Salamanca. ¿Y hasta qué edad te quedaste ahí más o menos, Pablo? Me quedé hasta los 18 años, que luego me fui a estudiar medicina a Córdoba y luego volví, pero en realidad me instalé en Salta a trabajar
límite con Bolivia, en una localidad que se llama Orán, donde 2 años trabajé como pediatra. Hice una residencia de pediatría y luego cambié a otro lugar y a otra residencia en la capital salteña, donde hacía médico de familias, una especialización en atención primaria de la salud, y luego me vine a Buenos Aires en el 96. Estuve varios años dando vueltas entre distintas especialidades. Pablo, ¿y qué es lo que gatilló tu interés hacia el mundo de, no sé, de la medicina o decidir de irte a estudiar así tan lejos, ¿no? de tu Acá en pueblo? la Argentina hay un texto, un libro que se llama Mi hijo el doctor. ¿Mm? Creo que es de José Hernández, no me acuerdo el autor, que me disculpen si estoy nombrando a alguien que no es el autor, pero se habla mucho de qué manera las distintas corrientes migratorias, al tener la imposibilidad de estudiar en Europa, estos que venían buscando el pan bajo el brazo, la posibilidad de trabajar y de lograr una mejor calidad de vida, también iba de la mano de aspirar a una mejor educación. Entonces en mi familia siempre estuvo este mandato de estudiar, por un lado de la familia paterna, creo que también de parte del deseo de mi madre, que se crió en el campo y no terminó la primaria, y por parte de mi papá, que era un trabajador rural así, de sol a sol, de lunes a lunes. Él aspiraba no tanto al estudio, sino a que sepamos trabajar bien en el campo. Y creo que primó acá, por un lado, el interés mío, que siempre me interesó escribir, leer, dibujar de niño, estudiar inglés, disfrutaba de la escuela. Y luego en la secundaria, hubo materias como historia, como literatura. Yo fui a un comercial. Quizás no me interesaba tanto la matemática o la contabilidad, pero sí biología, era la materia que mejores notas tenía. Y sin hablar de lo que puede ser una implicancia sistémica, me interesaba mucho lo que era el urbanismo. Este hecho de jugar con autitos y construir ciudades en lo que era el patio de la casa de mis padres y en un canal que se secaba en el invierno, y qué sé yo, en 20 metros cuadrados me armaba mi ciudad y me interesaban los hospitales, las escuelas, me interesaba el urbanismo, como esta cuestión también de venir de una familia de tías militantes en el radicalismo, donde la política era un tema, si bien eran años de dictadura cuando yo fui niño, el tema de la política era un tema que estaba instalado en mi casa, también en las discusiones, porque había peronistas y radicales, de esto de pensar el bien social, ¿no? Y no, pensaba en medicina porque tenía un tío médico muy importante en su manera de ayudarnos y de solucionar distintas situaciones de enfermedades. Y también quizás desde este lugar de mi participación en la Iglesia Católica, donde es muy importante el otro, creo que fueron distintos ingredientes, desde lo que es la voluntad y la conciencia para lo que es un niño de 10, 11 o 12 años. Y hasta que no... Yo fui a Córdoba pensando en inscribirme en medicina y tenía la duda de arquitectura o ingeniería en construcción, ingeniería civil. De hecho, me inscribí en medicina y en ingeniería civil, porque no estaba decidido. No había hecho ningún curso de orientación vocacional ni nada. Cuando pensaba en ingeniería civil, pensaba en lo que es diagramar calles, construcción de edificios, pero sobre todo el urbanismo. Y cursé 2 meses de análisis matemático y álgebra, y eso me hizo decidir, sigo por medicina. Muy bien. ¿Y hay algún docente que para ti fue como clave o tenía algo que te llamó particularmente la atención o que te motivó en eso o no? No, no, sí tuve tratos como de mucha amigabilidad con ciertos docentes, pero qué sé yo, la docente de taquigrafía, lo que se llama dactilografía, que Ujú. ya no existe casi. Sí teníamos muy buen trato, pero por su nivel de cercanía con los alumnos. Quizás en esa época en que todavía yo hago la secundaria, casi a fines de la dictadura, y había un esquema muy de distancia alumno-profesor, un esquema de lo que se espera con lo que es el buen comportamiento, cómo ir vestido, cómo tiene que estar cortado el pelo. Y para mí era más fuerte la figura del compañerismo con mis amigos o con la gente del curso o los grados y la escuela. La participación como delegado, la participación en los actos.
o alguna profesora de formación ética y moral que venía, que era una abogada. Tenía que ver también cómo docente dictaba la clase desde otro lugar, más cercano al alumno. Pero que eso venía algo del derecho. Biología me interesaba a mí, porque quizás el contacto de mi crianza con la naturaleza me hizo estar muy cercano de los insectos, de los animales, de las plantas, el cultivo, lo que se dice en el norte, ir al rastrojo, ¿no? Trabajar con las herramientas rurales. Mi papá que tenía caballos, vacas, 8 perros, gallinas, pavos, bueno, todos los animales que en una granja se pueden tener, en una casa granja. Mira, justamente antes de hablar contigo estaba hablando con una compañera querida, se llama Gina de Cusco, ¿te acuerdas? Sí, Y justamente le estaba diciendo, ¿sabes qué? Siento que acá, bueno, que me equivoqué, por decirlo bien, me equivoqué con mi gato, ¿ya? Mi gato se llama Shanti. Y cada vez que pienso eso, ¿no? Es como, eh, pienso en ti que dices que para aprender hay que meter el pie en el barro y embarrarse bien, sí, ¿cierto? Y luego, bueno, estar a tiempo de sacarlo, por lo menos, ¿no? Darse cuenta y sacarlo, digo, sí, sí, agrego sí, yo. salir a tiempo, si es posible. Y justamente hablábamos de eso con Gina, le dije, creo que me equivoqué con el manejo de mi gato en este nuevo lugar donde estoy, pues por un tema de otros gatos que le di de comer a otros gatos antes que a él, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le dije también, voy a tener a Pablo Chamorro hoy día, que es eres un referente para nosotros, para muchos de nosotros. Y entonces acá también tengo tantas preguntas, ¿no? Y he ido anotándolas, ¿no? Por un lado, te quisiera preguntar, el docente de hoy, Pablo, no es, me parece a mí, no es el mismo docente que yo conocí en el 2016, más o Para menos. nada, para nada. En el- Puede contarnos un poco de este cambio, de esa transición, por favor? y muchas cosas tienen que ver con lo que es la vida personal, ¿no? En el mes de mayo falleció mi madre, así que estoy transitando el duelo de la despedida de mi mamá. Y también al hablar de ella viene la despedida de todos sus hermanas, sus cuñadas, las hermanas de mi papá, de esa generación de gente que ya no está, y mi mamá era la última. Entonces eso también me es muy fuerte, por nombrar así el hecho más cercano que tengo, el estar criando hijos adolescentes, mi hijo Manuel, mi hija Yuri. eh, en el medio estuvo la pandemia, que empezó el año pasado. También me desvinculé del centro Hellinger, ustedes me conocieron como docente trabajando con TIU, y del 2017 ya no trabajo más con ella o con el staff. Entonces me pasaron un montón de cuestiones y otras siguen estando porque me siento más modificado en lo personal que en lo profesional. Sí, y la gestal, Pablo, ¿viene antes o viene después de la No, constelación Shanti? la Gestalt es creo que lo que me salva la vida cuando yo estoy tapado de angustias y de confusiones y de desenamoramiento de la medicina, teniendo 5.º año de medicina cursado. eh, por suerte pude juntar la fuerza suficiente como para acceder a pedir ayuda desde lo psicoterapéutico. Empecé un proceso con un doctor que se llamaba Luis Bruno, con quien fue mi primer terapeuta y mi primer docente de Gestalt, y su mujer Inés Brizuela, del Instituto Gestalten de Córdoba. Y eso fue como una manera diferente de relacionarme conmigo mismo, con otros, haber sido paciente de terapia individual por 3 meses y luego pasar a un grupo de terapia, me abrió la cabeza. Yo era un estudiante de medicina muy cuadrado, súper estructurado, y de repente ver cómo Luis e Inés trabajaban en el grupo. En ese momento me tocó ser compañero de muchos estudiantes de psicología y ver como una manera de hablar, de expresarse, de relacionarnos con el propio cuerpo, con las emociones. Fue así como una bocanada de aire que me permitió proseguir la carrera de medicina, terminarla, formarme en psicoterapia gestáltica, conocer a Adriana Snaque, a Pancho Juneus, que en ese momento eran pareja,
yo había cursado psicología médica en tercer año de la facultad, me había gustado mucho, me había agregado a la cátedra, si bien era una cátedra con una orientación psicoanalítica, eh, no había llegado como a impregnarme de lo que implica trabajar en lo personal y con otros. Recién cuando empiezo mi primer proceso terapéutico y trabajo en un grupo y empiezo al año siguiente a formarme en terapia gestáltica, a la par que iba cursando materias de sexto y rindiéndolas de quinto, fue un antes y un después en mi vida. De hecho, me formé para ser terapeuta y después me recibí de médico. Y Pablo, a propósito del terapeuta, ¿qué, según tú, qué hace la diferencia en un terapeuta? Quisiera agregarle en un buen terapeuta, de uno que hace la profesión de atender a otros. ¿Qué es el plus? A mí me pasa que Sí, mucho vienen, te comento, Pablo, mucho vienen y me dicen, pucha, he ido no sé, con tal con Pablo persona. Chamorro, ponele. No, Sí, con no, Pablo Chamorro, sí, tomemos así, seamos vivenciales. no, no, o sea, menciono más una categoría, ¿ya? Ah, Pero con respeto lo hago, ¿ya? Pero viene y me dice, no, es que he tenido una experiencia con, ya, tal categoría de médicos, pero nada que ver, no me sentí escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué, según tú, con toda tu experiencia, qué hace la diferencia? ¿Qué es lo importante en un proceso terapéutico cuando hablamos con los seres humanos? una cosa es el proceso, me parece, ¿no? Sí, Lo que implica un proceso terapéutico, lo que implica capacitarse, formarse para ser un buen terapeuta, que es otra cosa absolutamente diferente. Y el proceso terapéutico como tal, que este sea un buen proceso, es que ayuda a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué vamos las personas a terapia? Porque nos aquejan enfermedades, angustias, conflictos, y a veces quizás puedo ir a consultar a un buen terapeuta, pero no resulta que no ocurre la empatía, o no me siento cómodo. Voy a hablar como paciente, ¿no? Y de la misma manera, como yo como terapeuta, cuando entrevisto por primera vez a los consultantes, también les aclaro esto, que veámonos 3, 4 veces y de acuerdo a eso, un diagnóstico de situación y también de conocernos. De esta manera, yo estoy trabajando exclusivamente de manera online en lo que es los procesos terapéuticos. Recién en el mes de agosto volví a retomar los talleres presenciales. Entonces también conocernos a través de lo virtual, a través de la pantalla, es un nuevo conocernos diferente a cómo fue hasta el 2020, donde yo así podía mostrarme con todos los recursos de técnicas corporales, kinestésicas, hasta de cómo estaba ambientado mi consultorio, cómo ofrecía un vaso de agua, un té, o que alguien tome asiento, o cómo le pasaba carilinas si la persona estaba llorando. Todo esto, bueno, cambió. Pero sí me parece importante diferenciar qué es lo que es la formación, la capacitación, el proceso continuo de entrenamiento de un terapeuta, de lo que es el proceso terapéutico, ¿no? El no, tiempo que claro, lleva, qué ocurre ahí, la profundización y lo complejo que es las situaciones de la vida. claro. Sí, no, claro, la pregunta va más al buen terapeuta, ¿no? ¿Qué hace el buen Al buen terapeuta? terapeuta. Y si yo no conecto con el terapeuta, no va a haber un proceso, ¿sí o no? Es como, no. Exacto, exacto. O si yo no estoy conectado conmigo mismo, que vaya un buen terapeuta, bueno, el buen terapeuta tendrá que hablar, decirle a ese consultante lo disociado que está. A veces los terapeutas decimos cosas que no son bonitas, que no son agradables de escuchar, de cómo uno está distorsionando, cómo el consultante puede estar distorsionando la realidad, lo que le pasa, su autopercepción, la del otro, la de la realidad. Y esto tiene distintos niveles y escalas muy, muy profundas y muy variadas, muy variadas. Antes de empezar este vivo, me puse a investigar el significado de la palabra psiquiatra o de qué se ocupa la psiquiatría para entenderlo un poco mejor. Pues eres el único amigo, incluso, agrego yo, psiquiatra que tengo. Y no sé si tú tienes esa percepción, pero ahora es como un poco normal, se ha hecho más normal tener un psicólogo o ir al psicólogo, pero escucho poco de personas que me dicen que van al psiquiatra.
Bueno, la psiquiatría en su origen tiene que ver con las enfermedades mentales, ¿no? Con los trastornos mentales, acorde también a cómo en esa época en que los neurólogos, los médicos, trataban a las enfermedades, trataban a los locos, a los enfermos mentales, la enfermedad mental y sus distintas, a lo que es, a lo que fue lo largo de la historia de la medicina y la historia de la psiquiatría, cómo fue la psiquiatría al principio, durante el siglo XVIII, el siglo XIX y principio del siglo XX y actualmente, ¿no? Cómo se fue transformando. Pero básicamente los psiquiatras nos ocupamos de las enfermedades mentales. Sí, Esto puede hacer alusión también a lo que es el psiquiátrico, el hospicio, el hospital de locos, y bueno, con toda la carga del prejuicio y el estigma y el sufrimiento psíquico que implica para un sujeto, para una familia, para una sociedad, la enfermedad mental. y a eso iba un poco mi pregunta, es decir, y para ti, Pablo, la locura, si tuviera que definirla, ¿qué diría? ¿Qué nos diría? O sea, ¿qué es para ti la locura? ¿Existe una locura buena, una locura mala, si así se puede decir? No sé, podría tener como querría hablar desde un lugar romántico, de lo que es la locura en relación a lo que desde la creatividad o cuando proponemos trabajar con la locura, pero desgraciadamente hablar de la locura habla del sufrimiento humano y también que va de la mano de lo social, me parece. Porque en lo social el loco es separado, fue estigmatizado, es rechazado, es golpeado, es acusado, es denigrado. Sus derechos civiles, según las leyes en vigencia, según los distintos países o estados, eh, han tendido más a castigar que a alojar. Acá aprovecho de estar hablando con un italiano y lo que para mí representó conocer Trieste, el lugar donde empezó el proceso de desmanicomialización a cargo de Franco Basaglia. Y qué importante fue para mí poder estar en Trieste y ver de que los locos no estaban encerrados en el hospital, sino que si yo iba al mercado, o cuando fuimos a comer a un restaurante, o estábamos en el puerto, en Trieste estaban los mismos pacientes que veían los dispositivos ambulatorios, estaban compartiendo eh, cuestiones sociales, y eso fue muy interesante, y agradezco al doctor Valentín Barenblit, director de mi rotación en Europa durante mi cursada de tercer año de la psiquiatría, que me invitó muy cordialmente a ir a conocer este dispositivo, porque yo no hablo italiano, entonces, ¿cómo iba a ir a Italia a conocer un dispositivo durante un mes y medio, no sabiendo el idioma? Pero bueno, no hizo falta saber el italiano para entender las políticas de salud pública en relación a la salud mental e incluirme en dispositivos y trabajar en algunos lugares, dar algunos talleres, desde lo que mi formación gestáltica me permitía y acudiendo a algunos de los chicos, chicas brasileras que sí sabían italiano y que estaban rotando por el mismo hospital. Me fui por las ramas, pero en alusión a la locura que es este cuento tu pregunta, me parece que no puedo tener una visión romántica, sino una visión de la tragedia, del dolor y el sufrimiento psíquico que implica tener un familiar, una persona mayor, un adulto, un adolescente, un joven que está sufriendo por su desconexión y su desconexión con la realidad. En lo que son patologías agudas, patologías crónicas, en lo que son cuadros donde una persona quizás va a estar 30, 40, 45, 50 años con una enfermedad, por no decir más años, ¿no? Si algo aparece a los 20 años y esto es para toda la vida. Por suerte, todos los estudios bioquímicos de neurotransmisores, los avances en farmacología, también como pudieron y permiten aliviar en cierto grado este sufrimiento. Siento que se abren espacios, claro, como tú bien dices, también de sufrimiento y también creo yo de investigación científica. Yo no sé, Pablo, cuál es tu visión también acerca de las plantas, de estas medicinas, de estas tierras, de Latinoamérica también para el tratamiento de estas eh, eh, Sé muy enfermedades. poco, la verdad que sé muy poco, Andrea. Conozco de algunas experiencias,
pero más con relación a lo que es el consumo de drogas duras que en relación al tratamiento de la enfermedad mental, pero también mientras se producía esta pausa y este silencio, donde me parece que la entrevista se puso muy seria, pusimos serios, también pensaba, digo, bueno, esta es la cosmovisión de Oriente, ¿no? Esta es la cosmovisión del hombre blanco y europeo, porque en otras comunidades de, qué sé yo, de África, en otro continente, el loco es un ser humano que está absolutamente integrado a la tribu y tiene la calidad de ser un chamán. Tiene un Sí, lugar de respeto y de ser alguien importante. Ya el hecho de decir está integrado el loco a su comunidad. Es otro paradigma absolutamente diferente, ¿no? claro, yo recuerdo que justamente hablando de paradigma, cuando tuve el módulo contigo, era el módulo vida, muerte y duelo, y tú trajiste algunos Era la videos. primera vez que yo daba ese módulo también, Andrea. Ah, wow. Trajiste algunos videos que hablaban de diferentes formas de vivir un velorio, ¿te acuerdas? Era un Sí, video japonés, creo. ¿Cómo era de ese? Kurosawa, de la película Sueños. Y a mí me impactó un montón esa escena de cómo un pueblo va llevando con alegría el féretro de una anciana y celebraban con música, con muchos colores, una situación de celebración, ¿no? Bueno, y con esta, también partiendo de esta idea de que en las constelaciones familiares nos acercamos a observar ciertos fenómenos de la vida desde otro lugar, poder ver desde otro lugar. Y en ese sentido poder ponernos en los pies de otras culturas, de ver cómo a lo largo de milenios aprendieron a vivir con determinados hechos que los occidentales o que los hombres blancos, los, de donde viene el saber centroeuropeo, tienen sus limitaciones. O lo otro que es diferente, qué sé yo, como en Australia, como en los indios originarios de América, los pueblos originarios de América pensaban en la muerte y no había estas divisiones que tenemos los judíos cristianos, los occidentales. Te puse esa canción, Personal Jesus, y dije, bueno, se la lanzo la pregunta a Pablo. Pablo, ¿en qué crees tú? Sí, ¿Crees en algo o en alguien? creo creo en la amistad, creo en la madre tierra, eh, según las edades que tuve mayor acercamiento al mundo espiritual, pero también tengo mis alejamientos, mis distancias, y me parece que va dependiendo mucho de lo que me va pasando a mí como individuo, como hombre, como esposo, como padre, como hijo. Vengo de haber estado, soy bautizado, hice la comunión, fui miembro de la Acción Católica del pueblo donde viví en la adolescencia. Eh, Creo que en una época tenía una mayor afinidad con el mundo espiritual y la práctica meditativa y después de unos años me fui como alejando. Y me puedo alejar sin culpa, o sea, estar tranquilo también. Depende por dónde puede estar mi sed de indagación y de profundizar también. Mencionaste la pandemia, Pablo. Sí. Si puede compartirlo, cuál ha sido tu mejor recurso o uno de los recursos que te vinieron bien para transitar ese periodo de encierro? Muchos recursos, ¿no? No ha sido solamente uno. Estoy pensando primero que nada en la situación de estabilidad laboral, más allá de los meses que no hubo pacientes, el buscar la respuesta, el recurso de esta situación. Estoy pensando en la situación de vivir acá con mi esposa y con mis hijos y cómo fuimos acomodándonos a la situación desde lo que pudimos, y el diálogo y la comunicación y la contención de parte de amigos. Eh, lo-
lograr seguir unidos con los que eran mis equipos de trabajo, las colegas que supervisan conmigo, haberme justo en el 2020, en febrero, había decidido tener continuidad con mi proceso de danza butó con Maggie Ganico. Y dije, bueno, este año voy a tener regularidad y voy a ir a la Boca todos los sábados. Me puse pacientes de 8 a 10 de la mañana, cosa que a las 10 de la mañana tuviese el auto en la vereda, como para seguir derecho a la Boca, que me queda un poquito lejos, y no hacerme trampas. Lo nombro a Maggie porque el proceso que hicimos el año pasado con otros compañeros, de estar 6 horas a la semana investigando todo lo que Maggie fue proponiendo, para mí fue súper interesante. Y fueron como muchas cosas, muchísimas cosas. Mi participación en redes, en grupos, el armado de las primeras jornadas de Gestalt y configuraciones sistémicas del NOA como objetivo, donde muchos colegas se sumaron y pudieron mostrar su trabajo, también fue un hecho muy importante de saber adaptarnos a las nuevas condiciones y a las limitaciones de lo que las restricciones de circulación impusieron. Y que también hubo como un ajuste creativo, es decir, bueno, con tantos años de trabajo en psicoterapia, en desarrollo del potencial humano, como médico, cómo no perder la cordura, y si la estoy perdiendo, ver hacia dónde. Quizás no pude darme cuenta de qué tan loco me puse, o qué tanto me afectó, pero sí soy consciente de cómo me afectó la muerte de amigos, de compañeros míos de la secundaria, de un vecino del pueblo, de saber que pacientes que estaban internados. Eso fue como una patada en el estómago, no sé, fue difícil, fue muy difícil atravesar esa situación. Y también el fallecimiento de personas que no conocía, ¿no? Ver qué pasaba en Perú, qué pasaba en Ecuador, qué pasaba en Bolivia, qué pasaba en Estados Unidos. Esa percepción de la amenaza, de la vulnerabilidad a un nivel macro. Fue no digo devastadora, pero sí muy impactante. Quizás más del orden del trauma colectivo, ¿no? De sentirme en qué momento me estaba congelando y también cómo protegerme, y desde lo poquito que podía compartir con otros, estar atento a eso. Sí, y bueno, gracias también por darme a conocer el maestro Maggie. Tuve la posibilidad también de entrenar con él, gracias a ti, que lo trajiste a las jornadas gestales, así se llamaban, no sé si lo pronuncio bien, pero, Sí, pero la verdad que también me ha servido mucho y bueno, eh, eh, si no lo conocen aún, búsquenlo en las redes, Maggie Ganico, ¿cierto? sí, Marianico para mí fue un espacio así de hacer contacto con algo que para mí es muy importante, que es la creatividad. La creatividad, lo lúdico, y también de hacer cosas diferentes, ¿no? Que tienen que ver con la danza, con la escritura, con la gráfica, con la música. El año pasado eh, hicimos una muestra acá en San Telmo, en Buenos Aires, que fue algo impensado en la pandemia, y fue algo de una belleza absoluta y de cohesión grupal, de espontáneo, porque no ensayamos. Ensayamos un sábado anterior y que apareciera gente relacionada con Maggie que podía encargarse del montaje, de las luces, y brindar ideas para que una performance pueda ser hecha. Una felicidad absoluta cerrar el 2020 tan amargo, tan duro, tan triste, con una performance abierta a la comunidad, hasta con un sentido solidario, ¿no? Porque se pidió mercadería de no perecederos a cambio de que pudiese, y también el coraje de animarme a mostrarme desde otro lugar, poder vencer las ideas de ridículo, de absurdo, que hago pintado, maquillado, que hago con una peluca, que hago bailando ahí, si yo no soy bailarín, soy un gordo pelado, espástico. Eh, sí, efectivamente, yo también me sorprendí cuando veía tus fotos y aún no conocía a Maggie. Decía, pero ¿qué le está pasando a Pablo, no? Y luego lo comprendí Se llama deconstruirse, un se llama poco más. deconstruirse, que es un verbo que está tan en boga. Ajá. Y bueno, así que sí, gracias por eso también. Yo siento que lo referente, cuando uno, bueno, yo te tengo como
como amigo, pero también como referente, como un docente. Entonces siento que cuando referente me menciona a otra persona como maestro, es como que por algo debe ser. Entonces yo siento que es bueno ampliar esa red de personas que están con sus diferentes artes investigando para ir evolucionando. A propósito de esto, de ese sentirse libre también de explorar otros ambientes, otras formas de sentir. El tema que yo te propuse como una de las cosas que a mí una de las cosas que me van así rodeando en la cabeza, reflexionando acerca del sentido, es el tema de la libertad. Yo no suelo definir el tema del invitado especial, pero si el invitado me pregunta qué pienso, te lo digo y te propuse este tema de la libertad. Y también renuevo la libertad de ver si eso va a ser el tema que proponemos el domingo o si piensas que podría ser también otra cosa. No, yo acepto el desafío, porque esto también tiene que ver con lo espontáneo y también me puse a leer de otros campos, pero también reconozco que no vengo ni de la filosofía, vengo del campo humilde de la psicoterapia y del trabajo con otros y también desde ese lugar donde sí puedo sentirme sólido al hablar, intentaré tocar algunas aristas que tengan que ver con los elementos que yo manejo. Muy bien, entonces será un gusto poderlo vivenciar contigo, Pablo, eh, y también con las personas que se están uniendo hoy. Hay muchas personas ahí, no tengo lentes, no sé si tú puedes ver, Pablo, veo a Yolanda, a Yolanda Sakura, a Clara Marián. Saludos a todos y gracias por estar y también a los que se van a sumar después. Acá tenemos unos minutitos más con Pablo. Si quieren preguntarle algo, pregunten nomás, escríbenlo ahí y te envía saludo Mirta, eh, eh, Sandra Goss, varias personas acá conectadas. Muchas gracias. Qué lindo escucharte, Pablo, dice Marina Albani. Y Pablo, este trabajo, esta idea de integrar la gestal con lo sistémico, ¿puedes comentarnos un poco más cuál es, si hay un punto de unión que tú ves ahí? Puedes comentarnos que estás Muchos. haciendo esta formación, ¿no? Es una formación la que estás Mi haciendo. formación en Gestalt Sistémica, que dura 10 módulos, es un programa muy ambicioso. Este programa es fruto del trabajo durante 18 o 20 años que llevamos con Cecilia Boto, desde nuestra formación como terapeutas gestálticos y el rol docente de terapia gestáltica, junto al que fuimos haciendo en trabajo con los consultantes en terapia individual y en los grupos que a lo largo de esos 18 años co-coordinamos juntos. De la mano también de la formación en constelaciones familiares y cómo fuimos aprendiendo, entrenándonos, y también de compartir el espacio de supervisión desde el 2010, ahora no, mi hijo tiene 16 años, sí, desde hace 16 años en un grupo de supervisión con Mabel Ugarte. Y también el intercambio con Cecilia de hacernos preguntas de cómo poder transmitir eso que veníamos haciendo juntos. No nos fue fácil, ni nos llevó poco tiempo el armar el programa de las distintas ocupaciones y temas de la vida personal, pero nos llevó bastante tiempo armar el programa, decir qué puntos de conexión, cuál es la apoyatura bibliográfica que tiene este programa, esta formación, esta manera de pensar, de qué manera lo gestáltico, que puede hacer alusión a la percepción del individuo, del sujeto, pero desde lo individual, en resonancia con lo sistémico. Pero también creo que esto va de la mano de cómo fue acá en Buenos Aires, de quienes aceptaron la invitación de Theo Boltzmann de acercarse a la formación de constelaciones familiares, y los gestaltistas acá en Buenos Aires se han acercado colegas desde otros enfoques, desde otras profesiones como la abogacía, la educación, pero fueron los gestaltistas quienes le abrieron también las puertas de los consultorios y a Theo Boltzmann y a Bert Hellinger. Entonces,
creo que más allá de cómo fue el fenómeno histórico de la llegada de las constelaciones a la Argentina y cómo los gestaltistas, sobre todo los colegas de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires que se formaron con TIU en las primeras camadas, yo me sentí principalmente invitado, convocado más a lo sistémico, pero esto tenía que ver con cómo era mi práctica en una zona de acá del conurbano bonaerense, como instructor de residentes en salud mental en un dispositivo de psiquiatría comunitaria, donde salíamos desde el centro de salud hacia la casa de los consultantes, de las familias del barrio, perdón, no consultantes, porque no esperábamos a los consultantes en el centro de salud, sino que nos avisaban que había una urgencia o desde lo que son los principios de la atención primaria de la salud, salir hacia la comunidad, salir a patear el barrio. Entonces eso implica trabajar con familias. Yo vengo de medicina, vengo de la Gestalt y no sabía cómo trabajar con familias. Por ser el instructor tenía que acompañar el proceso de las psicólogas que querían trabajar con niños y adolescentes. Si bien había tenido una rotación previa en el Hospital Tobar García, que es un hospital psiquiátrico infanto-juvenil acá en Buenos Aires, me había pasado en esa rotación de sentir muchísima afinidad al trabajo que hacen las trabajadoras sociales, que se cargaban a la espalda la posibilidad de que los pacientes sean externalizados del hospital, y para eso había que trabajar con la familia. Se puede saber muchísimo de medicación, de psicopatología, pero si el adolescente o el adulto, más allá del adolescente, tiene que volver a su casa, volver a la comunidad, esto tiene que ver con cómo se sabe trabajar con grupos. Y me fueron pasando cosas en el orden de la curiosidad, de la inquietud y también de reconocer que no sabía. Yo hice pediatría 2 años, es como que si se hubiese dado por supuesto de que el pediatra sabe trabajar con la familia. Si uno recibe un bebé, un niñito, y está internado mucho tiempo, hay muchas cosas también que escapan a lo que es la capacitación de lo que es un médico, pero es fundamental saber trabajar con familia. Si trabajás con un paciente geronte, tenés que saber trabajar con familia. Si tenés un paciente oncológico, hay que saber tener las entrevistas con la familia, dar un diagnóstico, un pronóstico, y por lo menos en los años de facultad que yo hice y en mi práctica personal y privada, yo no aprendí a trabajar con familia. Entonces era también un poco también de responsabilidad, de sentirme que donde yo no me había formado, la facultad o el hospital no me había formado, yo tenía que salir a buscar esas herramientas, y fue al lado de las trabajadoras sociales que vi que cómo tenía que ser una entrevista y la importancia que le daban a la familia. Y eso me empujó a ir buscando escuelas de formación en psicoterapia familiar, o en algunos hospitales, como por ejemplo en el Hospital de San Isidro acá en Buenos Aires, donde fue bien recibido por el psicólogo jefe del servicio, y esto fue como aumentando mi interés. Cuando yo llego a conocerlo a Bert Hellinger, que no sabía quién era, llego con muchísimas necesidades de aprender a trabajar con familias, pero como en la práctica diaria, ¿no? Tenía esta imagen de la cámara Gesell, las entrevistas con todos los miembros de la familia, y las constelaciones no van de eso, pero van de otra cosa que tiene que ver con mucho más de lo que es trabajar con los miembros de una familia en vivo, o en una casa, en un hogar, o en una sala de una guardia, y entender todo lo que Bert fue transmitiendo, y también de quiénes se nutrió Bert Hellinger. Así que también mi actitud en los primeros años de formación también fue como una actitud muy crítica para tener mayor solidez en la formación, y desde ese lugar tuve la suerte de poder compartir mi proceso formativo con Margarita Bonomo, que estuvo invitada hace unas semanas. Y bueno, y Margarita, por su ímpetu, por su responsabilidad, porque es psicopedagoga y porque es psicóloga también, porque fue jefa de un servicio de psicopedagogía acá en Buenos Aires, es una mujer muy estudiosa, y estudiar al lado de una mujer que sabe de Lacan, sabe de Freud, sabe de terapia sistémica, sabe de terapia relacional, fue un lujo. Con Silvia Grillo, con mi amigo Pepe, con Paula, que venía de la corriente sistémica, con Valerie Gallard, que venía del trabajo corporal. Fuimos un grupo de estudio muy, muy unido y muy curioso de estudiar. Estudiar y leer, ¿no? Y trabajarnos a nosotros mismos. Eso fue un placer también. Y también estar siendo formado de la mano de TIU y de los distintos invitados que TIU fue trayendo acá a la Argentina. Y después, bueno, ser miembro del staff, ¿no? Que fue ya otro proceso mucho más de afinamiento que sigue hasta el día de la fecha.
yo sigo supervisando con Mabel Ugarte, tengo mi supervisora gestáltica. Me parece que este hecho de supervisar es una obligación y una responsabilidad que tenemos los terapeutas. Bueno, Pablo, eh, ya pasó casi la hora y quiero asegurarme de que este video quede. Entonces, ¿cómo te gustaría despedirte de las personas que aún están conectadas y de lo que nos van a ver? Eh, O sea, lo primero que se me ocurre es el agradecimiento a vos, Andrea, por tu espíritu así de crecimiento, de expansión, de generosidad y de cómo fuiste llegando y armando todo lo que fue pasando con la tribu. Y esto también tiene que ver con el pueblo peruano, ¿no? Que yo llegué a Perú de la mano de Julio Salas y Adriana, invitado a dar clases allá, y cómo se fue trabando una relación, un vínculo, una amistad, y que esto trasciende las fronteras, que existen estas maneras de comunicación que hacen posible estos encuentros, y de qué manera el mirarnos con buenos ojos, el amor, la confianza permiten que podamos estar siendo los mejores seres humanos que podemos ser. bueno, entonces yo también te devuelvo este agradecimiento acá de los compañeros de Perú que te queremos y Muchas bueno, gracias. y también de parte de todos los que se han unido acá, que también estoy seguro que te aprecian y te quieren. Así que los esperamos el día domingo de 9 a 11 de horario de Perú y de 11 a 13 para encontrarnos en una forma grupal. Muchísimas gracias por haberse quedado ahí hasta ahora y que tengan un buen día. Gracias, Pablo. Nos estamos viendo. Gracias, Andrea. Nos estamos viendo. Chao, gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao.